Descubrí ese amor por la música cuando tenía como unos 7 años. La pasión por la música, viendo a mis hermanos, mi mamá, mi pasión por la música se las he inculcado a mis hijos. Una de las barreras más difíciles es eso, el poder llegar, el poder mostrar nuestro producto, en este caso el producto musical, ¿verdad? Y es la poca cultura musical que tenemos. Piano, Saxofón, saxofón, un poco de batería, batería, percusión, guitarra también. guitarra. ¿Qué representa la música para Emerson Vaca? Mi vida entera. ¿Qué cambiaría? Yo creo que no cambiaría nada. ¿Quién fue Peluche en la vida de Emerson Vaca? Peluche, el hombre que me formó, el hombre que formó mi carácter, mi papá. Yo estuve con él, de hecho él murió en mis brazos. Y yo nunca había escuchado un te amo de parte de mi papá. Recuerdo que a mi hermano mayor una vez le dije te amo y se puso a llorar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reinicia tu Vida Podcast. En este momento nos está visitando que es muy apasionado por la música y amante por los instrumentos. Bienvenidos al set de Reinicia tu Vida Podcast. Emerson Vaca. Buenas noches, bienvenidos a todos nuestros amigos de las redes sociales. El día de hoy tenemos un programa muy especial y es que la música es el lenguaje del alma. Y qué más expositor de la música que el invitado que tenemos hoy, un gran maestro, Emerson Vaca, a quien ya días queríamos tenerlo acá y hoy gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad para que charlemos sobre lo que es algo que es tan importante para la sociedad como es la música, para que los jóvenes hagan cosas buenas. Bienvenido Emerson, feliz año nuevo, que Dios lo bendiga y nos encanta tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias, realmente me siento muy halagado por estar con ustedes acá. Créanme que para mí esto es muy satisfactorio poder compartir mediante una pantalla mi amor, mi pasión por la música. Y considero que estos espacios debemos de aprovecharlos al máximo para poder llegar a la juventud y poder compartir con ellos lo que nos apasiona. Es una gran verdad la que acaba de decir. Puede ser un medio para atraer muchos jóvenes que de repente están desubicados en la sociedad y esto podría ser una de las puertas, ¿verdad? Para rescatar jóvenes que de repente están un poquito desviados ahí. Y es que la música, al igual que el deporte, la cultura, trata de que las personas se ocupen de algo que es muy positivo para la sociedad. Y tal y como lo dijimos al inicio de nuestro programa, el hecho de Reinicia tu Vida Podcast también es traer talentos. Y el día de hoy no dudamos que tenemos un gran talento. Es la excepción. Para ya ir entrando en la temática, Emerson, nos gustaría que nos hablara de quién es Emerson Vaca. Sí, bueno, Emerson Vaca es un nativo de la ciudad de Choluteca. Nació allá por el año de 1987, hace poquito, ¿verdad? Sí, en el Hospital del Sur. El barrio que me ha visto crecer es el barrio El Estadio. Un apasionado por la música, descubrí ese amor por la música cuando tenía como unos 7 años. Mis hermanos ya tocaban algunos instrumentos y yo los observaba a ellos. Y como era un niño no me dejaban tocar, ¿va? Porque decían, me vas a arruinar el instrumento. Pero... Y debió ser un poco travieso, me imagino. No, cuando estaba pequeño, no. Bueno, la verdad sí era un poco hiperactivo, pero ahí nace la pasión por la música, viendo a mis hermanos, mi mamá, que también una mujer amante de Dios, nos inculcó el amor a Dios y ella nos llevaba a la iglesia, recuerdo, y ella cantaba en la iglesia. Mi papá también estaba ahí también con nosotros y dos personas muy humildes pero que con muchos sacrificios nos sacaron adelante. Una familia apasionada por la música, qué interesante. Pero algo muy importante, menciona a Dios. Claro. Qué bueno es que le hayan inculcado también el temor a Dios. Así es. Y eso hace que gestionemos mejor las acciones de nuestra vida. Bueno, a mí me gusta hacer bastantes preguntas,
¿verdad? Así que esperemos que venga preparado hoy con esta serie de preguntas que le vamos a hacer a Emerson Vaca. ¿Qué representa la música para Emerson Vaca? Mi vida entera. La música para mí es mi pasión, es mi vida. Realmente no sé hacer otra cosa más que música. Entonces la música representa mi vida. Interesante. A lo largo de este paso por la música, Emerson, siempre por cualquier proyecto que nosotros emprendamos, hay situaciones no muy agradables. ¿Cuáles han sido las barreras más grandes que usted ha tenido que sortear para seguir en sus proyectos musicales? Mire, una de las cosas, últimamente tengo un proyecto, el último proyecto que tengo, que es el proyecto familiar, porque de hecho mi pasión por la música se las he inculcado a mis hijos y andamos con ellos, tenemos un grupo musical que se llama Hobby Musical. Estamos dándole publicidad, ¿verdad? Es válido. Hobby musical, y pues una de las barreras más grandes es de repente el mercado en el que nos encontramos, ¿verdad? Poder llegar a la gente, poder que la gente tenga confianza, aunque uno ya tenga una trayectoria y lo conozcan, pero recuerde que existe ese celo, ¿verdad? De que si lo va a hacer bien, más cuando mira si son niños, en el caso con mis hijos. Claro, las redes sociales nos han ayudado a poder crecer. Increíblemente. Increíble. A poder compartir con la gente, con las personas, nuestro trabajo. Y creo que una de las barreras más difíciles es eso. El poder llegar, el poder mostrar nuestro producto. En este caso, el producto musical, ¿verdad? Y también otra de las barreras que hemos encontrado a veces es, lamentablemente, me da pesar decirlo, pero es la poca cultura musical que tenemos, ¿verdad? Porque nosotros, en el caso mío, estoy incursionando en el mundo del jazz con mis hijos. Entonces, cuando vamos a tocar y queremos tocar algo de jazz, de repente la gente no puede todavía digerir ese tipo de música. Es una música muy clásica. Me llama la atención, Emerson, que usted habla de proyecto familiar. En ese proyecto que usted tiene, ¿involucra a sus hijos, a primos, hermanos o a quién involucra en ese proyecto? Ok, en el caso, yo tengo mi proyecto de hobby musical, es un proyecto netamente con mis hijos, con mis dos hijos. Bueno, tengo 4 hijos, estamos esperando que los 2 pequeños crezcan para empezar a involucrarlos también. Por ahí alguien me hace la broma. Usted sabe aprovechar los recursos. Ah, por supuesto. Por ahí alguien me hace la broma y me dicen Luisito Rey, me dicen por ahí, ¿va? Entonces, estamos esperando que nuestros 2 pequeños también crezcan para poder empezar a enseñarles y poder aprovechar los recursos, como dice Gerson. Creo que si vivimos de esto, también a ellos hay que enseñarles que de la música se puede vivir. Yo me siento sumamente afortunado porque soy uno de los pocos que vive netamente de la música en el país que vivimos. Exacto, y es bien difícil vivir, pero cuénteme, Emerson, ¿qué instrumento tocan sus hijos? ¿Qué instrumento toca usted? Sí, bueno, mi hijo mayor es una historia un tanto larga ahí. Recuerdo cuando él estaba pequeño, porque yo empecé a ellos a estimularlos bien pequeños. Considero que la música, aparte de que es el lenguaje del alma, como decía Gerson, es el segundo idioma del mundo también. Entonces empecé yo con ellos muy pequeños a estimularlos. En el caso de mi hijo mayor, recuerdo cuando tenía 6 años, le compré una trompeta. Y empezó con una trompeta, me di cuenta que no le gustaba. Luego compré uno, bueno, mi segundo hijo, que en ese momento tenía 4, él me decía que quería tocar también. Compré unos bongos y él tocaba los bongos, el pequeñito. Luego al mayor le compré una guitarra, al ver lo que no podía desarrollarlo en la trompeta, le compré una guitarra y empezó el proceso con él, ¿verdad? Y en el transcurso me voy dando cuenta que el pequeño, agarraba la flauta y se ponía a tocar. Con tan solo 4 años empezaba a sacar melodías y eso me llamó mucho la atención. De hecho, nunca olvido el primer concierto que di con él, con el pequeñito, que tenía 4 años, fue en una graduación de una escuela bilingüe acá. Lo llevamos y él tocó en la graduación de los niños de kinder. Sí. Con tan solo 4 años interpretó varias piezas con la flauta y yo acompañándolo con el piano. Mi hijo mayor empecé queriéndole enseñar guitarra, pero luego él se inclinó hacia la percusión. Entonces empezamos a enseñarle a tocar los timbales, las congas, y el otro niño al que le había comprado los bongos,
lo vi que tenía mucha habilidad con el oído musical. O sea, aún para tocar la percusión tenemos que tener habilidad con el oído musical, pero él se inclinó por esa área. Le compré un instrumento llamado Venova. El Venova tiene la misma estructura de una flauta, nada más que con una boquilla de saxofón. Entonces sonaba como sax. Y se empezó a desarrollar. Luego le compré un saxofón soprano. Y luego él me dijo, papá, ya no quiero tocar este. Quiero tocar el que tocas tú. Entonces yo vine le entregué mi sax. La audacia, ¿verdad? En la familia. Le entregué mi sax y él ahora es el saxofonista del grupo. Y mi hijo mayor se empezó a desarrollar ya no solo en la batería, ni en las congas o en los timbales, sino que en la multipercusión. De hecho, a él le apodamos en la familia el pulpo, porque él, mientras toca con una mano una cosa, con la otra está tocando otra, con un pie una cosa. Más bien estoy viendo cómo le enseño a mover las orejas para ponerle unas maracas. Entonces, él toca la multipercusión. Mi hijo, el segundo hijo que tengo, él toca el saxofón y un poco la guitarra. Y yo que siempre estoy tocando el piano. Entonces tenemos percusión, viento, cuerdas, una familia bien todo distribuida musicalmente. Creo que no solo el niño es pulpo. ¿Usted toca piano, saxofón, un poco de batería, percusión, guitarra también? Guitarra. No, hombre, este hombre está, pero... Músico completo. Músico completo, sí. Y más si tenemos desarrollada lo que es la audición, ¿verdad? El poder sacar melodías, con solo escucharla ya poder saber la tonalidad por donde va la canción, la melodía. Qué interesante. Bueno, vos tocás un instrumento, ¿verdad? Sí, nosotros estamos, bueno, hace mucho tiempo aprendí, gracias a mi amigo y hermano Samir Velázquez, que bueno, él ya no está aquí en el país, está en el exterior, pero él fue mi maestro de piano, ¿verdad? Yo toco, pero empíricamente, no sé manejar notas ni todo eso, pero hemos aprendido a desarrollar lo que es la audición. Pues yo solo los escucho, porque yo no toco nada. Yo quiero preguntarle a Emerson, ¿qué personaje de la música, llámese en cualquiera de los ámbitos musicales, qué personaje es el que admira Emerson Vaca? Fíjese que, bueno, hablando de lo clásico, hablando de la música clásica, me llama mucho la atención Beethoven. Ajá. Beethoven, hablando del mundo, en el mundo cristiano hay muchos pianistas muy buenos. Por ejemplo, Marco Vidal era uno de mis favoritos. Excelentísimo pianista. Marco Witt también. Ajá. Marco Witt, Juan Carlos Alvarado, ¿verdad? Sí. Esos han sido... Es de los míos, sí. Sí. Y ahorita actualmente hay un pianista muy bueno que se llama Jesús Molina. Sí, lo conozco. Lo he visto, sí. Ellos más que todo. Ahorita he estado siendo influenciado en el mundo del jazz por el maestro Santos, un maestro de Tegucigalpa. También Alexander Bracamonte fue alguien que empezó a inculcar un poco eso del jazz. Y empezamos a meternos en eso. Y el jazz es un mundo fantástico, es un mundo de nunca terminar. Es infinito esto. Y es que, según lo que usted ha dicho, pues nosotros también queríamos saber, porque sabemos que usted tiene un nombre artístico, Mechoven. Pero con lo que usted ha dicho, obviamente ya sabemos, podemos sacar por deducción por qué el nombre de Mechoven. Sí, cuando era niño, mis hermanos, en mi familia, el apodo de familia, como todo niño que tiene un apodo de familia, siempre me decían Mecho, ese era el apodo de familia, Mecho. De hecho, muchas personas me conocen por Mecho. Y recuerdo, el apodo surge, no me lo puse yo, sino que me lo pusieron mis compañeros. A mí me tocó salir de la ciudad cuando tenía 14 años, porque mi papá y mi mamá, pues ellos no tenían los recursos para poderme mandar a estudiar a la escuela de música. Entonces me tocó irme para San Pedro, a donde uno de mis hermanos, y yo estudié música en la Escuela de Artes de Villanueva Cortés. Entonces cuando estudiaba ahí, una vez llegó uno de mis hermanos a buscarme, y a mí solo me conocían por Cholula o por Emerson, ¿va? Siempre nos identificaban por el sureño, el Cholula o Emerson, el nombre. Y una vez llegó mi hermano y preguntó, ando buscando a Mecho. Y nadie me conocía por Mecho. Entonces, de ahí surge el apodo, porque él preguntó por Mecho. Entonces, cuando él preguntó por Mecho, nadie le podía decir nada. Cuando él dijo Emerson, Emerson, entonces ya se imaginaba.
la camaradería entre Sí, músicos, sí, las claro. bromas y todo. Y empezaron Mecho, y luego porque primero me decían Beethoven, porque solo me gustaba escuchar esa música. Y empezó eso, y empezaron diciéndome Mechoven, y dije, quedó con Mechoven. Interesante. Creo que, no sé si usted, cuando sus hijos estaban engendrados en el vientre de su esposa, ¿usted le ponía ese tipo de música a los niños? Por supuesto, siempre les poníamos Mozart, Bach, Beethoven. De hecho, aún cuando ya habían nacido, yo recuerdo que tenía un disco de jazz y lo ponía. Y mi hijo mayor, que ahora ya tiene 12 años, cuando se lo poníamos, teníamos que estar prestos a la última pieza, porque al pararse el disco se despertaba. Entonces teníamos que llegar rápido a volver a reiniciar el dispositivo para que volviera otra vez todo el disco, para que pudiera dormir bastante. De hecho, todavía mi hija, la menor, que tiene 11 meses, fíjese que siento que ellos se acostumbran tanto a la música, al sonido fuerte, porque cuando practicamos, no crea usted que la batería suena suave, No, ¿va? No, claro. Entonces, cuando practicamos en la sala de la casa, y si practicamos 3-4 horas que la niña está dormida, dejamos de tocar y se Se despierta. despierta. Está acostumbrada. Déjale, yo quiero contar que yo hice lo mismo también con mi hijo mayor y también con mi hija. Bueno, mi hijo actualmente toca la batería en la iglesia donde nos congregamos. Muy excelente batero. Bueno, su maestro de batería fue el hermano de Gerson. Alonso, un muy buen baterista. Pero él desde pequeño ya traía ese deseo por querer aprender a ejecutar la batería. Y yo quiero mencionar eso, que tiene un cierto efecto. No lo sé comprobado científicamente, pero sí puedo asegurar que poder ponerle ese tipo de música durante el embarazo al bebé sirve de mucho. Es como una música agradable y ellos van desarrollando el oído, van escuchando esas hermosas melodías. Y bueno, y yo opino lo que usted está diciendo de que sirve de mucho, ¿verdad? Y bueno, ahí tengo a mi hijo que le gusta ejecutar la batería. Sí, perdón. No. Sí, de hecho se recomienda que a los niños los estimulemos. Desde que ya están en el vientre de la mamá, pues ellos escuchan todo. Que los estimulemos mucho con ese tipo de música, ¿verdad? Porque la música, solo el hecho de escucharla, está científicamente comprobado que desarrolla muchísimas habilidades. Sí, bueno, ahí yo lo secundo por la experiencia que he vivido. ¿Qué es una banda marcial, Emerson? Híjole, una banda marcial. Sí. Fíjese que yo de ese mundo estoy retirado. Ya me retiré hace aproximadamente unos 3 años, creo. Hace un rato. Sí. Pero conoce el tema. Sabemos Sí, que lo conoce. una banda marcial, eso es uno de los proyectos más bonitos que he logrado dirigir, que he logrado tener, por el mundo en el que uno se encuentra cuando encontramos ese montón de instrumentos en diferentes tonalidades, con diferentes colores de sonido, y meterse en ese mundo es un mundo de nunca acabar, man. Recuerdo cuando recién entré a Cambridge, que trabajé por ahí, le vamos a dar un poco de publicidad a la escuela, estuve por ahí unos años. Cuando yo entré con la intención de formar una banda marcial. Y recuerdo que me dieron un reto bien grande porque me dieron un tiempo bien corto para poder armar una banda. Y pues yo asumí el reto, ¿va? Yo soy una persona de retos y lo asumí y dije yo, lo vamos a hacer, ¿verdad? Y en tan solo 10 semanas, o sea, 2 meses y medio, logramos montar una banda, no con el nivel que queríamos, pero sí una banda bien aceptable. Y empezamos a trabajar. Yo recuerdo que trabajábamos duros todos los días, practicábamos todos los días. Y llegaba a mi casa y me sentaba en la computadora y empezaba a hacer arreglos. Habían ocasiones que me acostaba pensando en alguna canción y me tenía que levantar en la madrugada porque tal vez me venía el chispazo ahí y empezar a poder hacer el arreglo. Porque si yo me dormía
y solo medio lo sentía y no hacía nada. Al siguiente día ya no me acordaba de nada. Tenía que levantarme en el momento a poder hacerlo. Y ese es un mundo hermosísimo porque aparte de eso usted logra compartir con los muchachos, con los jóvenes, con los niños, esa pasión por la música. Y la música realmente es una disciplina. Creo que si alguno de mis alumnos mira este video, ellos sabrán que soy una persona súper disciplinada con la cuestión de la música y más, sobre todo con el estudio de los instrumentos, que eso creo que fue la base del éxito. Eso fue lo que nos llevó a tener muchísimo éxito con la banda, ¿verdad? Una banda muy respetada, una banda que donde se paraba, dábamos de qué hablar, cosas positivas, lógicamente, dábamos de qué hablar y a donde íbamos, decían, ahí viene Lions. Entonces, y luego salté a una banda independiente, también la banda de Filarmonía, mis amigos de Filarmonía. Muy conocida en la zona. Estuvimos en una competencia en El Salvador y ganamos una competencia internacional contra unas bandas de Guatemala, de El Salvador. Luego estuve con mis amigos de Lobos, también, ¿verdad? Estuve por ahí y hubo un desgaste físico, un desgaste mental por tanto estar trabajando, por tanto estar en esto y lo otro. Y aparte de eso, de ese desgaste físico, también hubo un momento que mis hijos, estando pequeños, me reclamaron y me dijeron, papá, tú le enseñas a todo el mundo, menos a nosotros, te has olvidado de nosotros. Entonces creo que eso me hizo reflexionar y por eso retomé nuevamente el proyecto musical familiar, ¿va? Entonces, y aquí estamos, pues, echándole ganas, metiéndole candela, como decimos por ahí, ¿va? Y pues, no digo que nunca voy a regresar al mundo banda. Me encantan las bandas marciales. Espero en algún momento poder regresar y ya no solo ser espectador, ¿va? Sino que regresar y hacer lo que amamos. Claro, sí. Y vaya, Emerson, que yo soy testigo de ese inicio. En uno de los casos que él hablaba, y el hecho también de que se observa, pues, que cuando usted dirigía sus bandas, se notaba una diferencia en relación a las demás, como solemnes. Y después de escucharlo a usted, me gustaría que me dijera qué actitudes debe tener un dirigente, un director de una banda marcial para tener la cohesión que usted logró en las que estuvo. Sí, creo que una de las cosas más importantes es la disciplina. Esa es la base fundamental para tener éxito, no solo en la música, sino en la vida, en todos los ámbitos de la vida. Y otra de las cosas es tener ese balance, esa balanza que tiene que existir entre el estudiante y el maestro, ¿va? Mis alumnos sabían que yo era su amigo, sabía que habían momentos de jugar, de bromear, habían momentos de que dejábamos de practicar y nos íbamos a jugar un rato. Entonces, eso creo que hubo una conexión muy grande. Aparte de eso, todos los chicos que estaban conmigo aprendieron a amar la música, creo yo, ¿va? Porque la aprendieron a amar, me lo demostraban, me lo demostraban muchísimo. Yo era muy delicado, muy bromista y muy delicado a la vez. Cuando me tocaba... Había que identificar esa faceta. Cuando me tocaba regañar a alguien, créame que era muy duro y ellos aprendieron a conocerme y aprendieron a identificar cada vez que yo estaba hablando muy en serio o cuando yo simplemente me hacía el enojado o cuando sabían que yo estaba haciendo una broma. Recuerdo muchas veces que yo les decía, siempre se los dije, cuando íbamos en los caminos tocando con la banda, les decía yo, todo el tiempo tienen que estarme viendo a mí, concentrado en lo que vamos a hacer. Y yo les decía, las que se ríen y bailan son las palillonas, ¿verdad? Entonces, claro, a veces era un poco extremista yo, sí. Pero eso era una de las cosas que nos hacía ser diferente a las demás bandas. Porque mis estudiantes cuando íbamos, ellos, para todo había tiempo. Si íbamos a beber agua, era en el momento que yo decía, aquí nos paramos. Sí. Y ahí podía entrar todo el mundo a darle agua a los chicos. De lo contrario, Gerson, que él lo sabe, que él era padre de familia de una niña que tocaba conmigo,
Él sabe que si la niña iba en el camino, él le podía ofrecer agua y ni siquiera lo volteaba a ver porque ella siempre iba viendo para el frente. Entonces, eso eran parte de las reglas que hablábamos siempre, estando en las prácticas, y yo les decía, va a pasar esto, esto y esto si usted no hace caso. Entonces, ellos aprendieron eso, y creo que eso fue la base del éxito. Recuerdo que muchas veces cuando íbamos a competencias, la emoción de uno es gritar, va, cuando gana un lugar, y ellos simplemente sabían que decían, ganó Lions, entonces ellos solo aplaudían nada más. Y no era que yo los privaba de que gritaran, simplemente era la disciplina que yo les había inculcado y les decía yo, está bien que nos alegremos, pero vamos a ir a celebrar en casa, ¿verdad? Vamos a celebrar en casa. Y creo que esa es una de las cosas que nos llevó y nos encaminó al éxito siempre, pues esa disciplina. Excelente. Importante lo que Emerson acaba de mencionarnos: disciplina, pasión, actuar en el momento adecuado, las prácticas, conocer los instrumentos. Y aceptar retos. Y sobre todo escuchar la voz, la dirección, las instrucciones del director. Ahí todo eso encierra un verdadero éxito. Y eso, Emerson, contesta mi pregunta en qué elementos o cómo hacer para poder armonizar toda aquella banda y no transmitir ruido, sino que transmitir armonía, cosas bonitas, instrumentos bien ejecutados, y así poder lograr los aplausos. Entonces todos esos elementos en conjunto pues logran el éxito de la banda, pero atrás hay un montón de esfuerzo, un montón de sacrificio, regaños, de repente muchos hasta lloraron. Sin duda alguna. Indudablemente. Muchos hasta pudieron haber dicho me voy, renuncio, o sí. me voy, o como dicen allá vulgarmente, le sacamos la... Sí, sí. Pero qué interesante, y el orgullo de él, manifestándolo aquí en este momento. Felicidades a los chicos que estuvieron con él, ¿verdad? Que aprendieron esa disciplina. No hay duda que después de este programa nos van a seguir, porque les va a interesar ver y esa pasión por la música, por la banda, pero más que todo transmitir esa pasión, ese deseo por hacer bien el trabajo musicalmente. ¿Para qué? Para deleitarnos, ¿verdad? Para escuchar y ver lo bueno, y los resultados usted los dijo, ¿verdad? Lions, y aplausos, y todo, pues después celebrar en casa. Qué interesante, qué bonito todo eso. Y claro, Emerson, y después de todo lo que usted ha vivido en la música, de todo este proceso, todos estos éxitos, si usted pudiera cambiar algo en su carrera musical, ¿qué cambiaría, Emerson? Si yo pudiera cambiar algo, ¿qué cambiaría? Yo creo que no cambiaría nada. Aunque pueda cambiarlo, no cambiaría nada. Creo que las caídas, todos los fracasos que en algún momento uno ha tenido, porque no todo el tiempo ha sido éxito, No, ¿va? claro que no. Los fracasos y todo, creo que de ahí hemos aprendido, y eso nos hace levantarnos, y nos levantamos cada vez más fuertes, ¿va? Porque ya hemos aprendido una lección. Entonces, Son enseñanzas. claro, por supuesto. Y realmente no cambiaría nada. No cambiaría nada. Tal vez una de las cosas es que empecé, considero yo, un poco tarde a tocar, aunque lo hice desde los 8 o 7 años, pero considero que pudo haber sido un poco más antes. Lógicamente no tenía la motivación, aunque mis hermanos tocaran, el estímulo, porque mi papá era un hombre, un mecánico, ¿verdad? Mi mamá una ama de casa, y mis hermanos pues no me dejaban tocar. Yo soy un fiel creedor de que a los niños pequeños los debemos de estimular con la música. Y la institución donde yo trabajo y donde he trabajado, siempre lo he dicho, a los niños tenemos que estimularlos con la música para poder desarrollarlos. Creo que aparte de ser el segundo idioma del mundo, aparte de ser el idioma del alma, considero que la música es un idioma celestial, ¿verdad? Yo realmente estoy agradecido con el Creador del Universo por la oportunidad que me da Él
y el talento que Él brindó para que yo pudiera vivir de esto y para que yo lo pudiera compartir, porque realmente no solo es quedármelo yo, es compartir. Creo que he tenido tantos alumnos que probablemente más de alguno de ellos que va a ver este programa va a decir, es cierto, Él me enseñó, Él me regañaba, pero era por mi bien. Mire, Sí. yo hablo muchísimo, ¿ah? No Mire, importa. yo tuve un alumno en la banda que recuerdo que una vez yo llegué a mi casa y reflexioné después de la regañada que le pegué, ¿va? Porque lo regañé muy fuerte. Entonces, al siguiente día yo dije, no va a regresar. Ajá. Y regresó. Regresó, yo me acerqué a él y le dije, te regaño porque te quiero. Y eso de repente nunca lo entendemos cuando estamos jóvenes, cuando estamos adolescentes. El año pasado, en septiembre, yo recibí una llamada y me dicen, Mister, ¿dónde está? Y yo le dije, aquí en la escuela. Es que fíjese que queremos darle un presente por ser el Día del Maestro. Siempre me llaman, ¿verdad? Y me dan un presente, la mamá y el papá. Y resulta que resulta que me llaman y vengo yo y pues quedamos de vernos. Y me dice, venga a mi casa, que es que le queremos dar algo, porque en su casa, ¿quién está? No, es que no sé si está mi mamá, le dije yo. Y cuando yo llegué a la casa de ellos, me sorprendieron y me hicieron llorar, pues, por el regalo que me tenían. Creo que ha sido uno de los más grandes regalos que he recibido de parte de un alumno. Y las palabras que me dijeron, queremos darle este obsequio para que usted siga formando niños, para que siga formando gente, jóvenes. Y la mamá me dijo, nosotros estamos muy agradecidos con usted porque usted le enseñó disciplina a nuestros hijos. A veces los papás somos muy blandengues, ¿va? Sí. Y tiene que llegar otro a poner un poco de disciplina. Y cuando me mostraron el regalo, lloré porque lo que me estaban regalando era una batería, ¿verdad? Una batería, estoy muy agradecido con ellos. Por respeto a lo que ellos me dijeron, no queremos que sepan quiénes somos. Simplemente agradezco mucho a esa familia. Y créanme que yo pensé que después de esa regañada que le pegaba al muchacho, pensé que todo iba a terminar, ¿va? Y ahora él estudia medicina, muy disciplinado, y siempre que me ve me dice, le agradezco todo lo que me enseñó, le agradezco la disciplina que me puso. Yo recuerdo otra anécdota que recuerdo muy bien, siempre que llegábamos a practicar, el que no llevaba los implementos del instrumento era castigado, ¿va? Sí. Y el castigo eran culucas, ¿va? Y una vez uno de los chicos nos lleva el fajón del saxofón. Y entonces le digo, ¿y el fajón no lo traje? Me dice. Bueno, usted ya sabe lo que le toca. Entonces, sí, mister, no se preocupe. Guardó el saxofón. Y mientras nosotros practicábamos, él hacía culuca, ¿va? Y nosotros practicando, él haciendo culuca, ¿va? Y recuerdo ver llegar al padre. Llegó el papá llegó como unos 40 minutos antes de que terminara la práctica. Y se sentó. Y lo vio 40 minutos hacer culuca. Entonces, al terminar la práctica, yo estaba preocupado, ¿no? Y yo me acerqué a él y le dije, buenas tardes. Buenas tardes, mister, ¿cómo está? Me dice, bien. Le digo, mire, estaba haciendo culucas, le digo, porque él no trajo algunas cosas del saxofón. Y me dijo, usted no tiene que explicarme nada, usted es el que manda ahí. Entonces, creo que... Ya me lo imagino. creo que esos padres que piensan así son los que de repente los hijos tienen éxito. De hecho, ya el muchacho ya se graduó en una universidad. Ya creo que él estudió veterinaria, no sé qué fue lo que estudió, pero ya se graduó, ya es una persona muy exitosa. Y siempre tengo contacto con ellos. Siempre tengo contacto con ellos. Me escriben, preguntan cómo estoy. A veces bromeamos. Han habido, el año pasado, no hace 2 años, tuvimos un reencuentro todos. Se sentía muy bonito yo, nada más que ya los miraba muy grandote a todos, ¿va? Entonces, a veces me pongo a pensar, porque muchos de ellos estudian medicina, y me pongo a pensar, ¿y será que voy a ir al consultorio de esto después de tanto que lo regañaba? Ahí viene el desquite, ¿va? Mejor no voy, digo yo, mejor voy para otro lado.
hay tantas experiencias, ¿verdad? Y yo me imagino al papá de este varón, ¿verdad? Pero qué bueno bueno, es que igual nosotros como padres, nosotros respetamos la autoridad, ¿verdad? Ya sea donde pertenezca nuestro hijo o nuestra hija, nosotros siempre vamos a respetar esa parte porque igual a nosotros como padres, pues también nos gusta que se nos respete, ¿verdad? Aparte de eso, de esas culucas, ¿hay alguna otra, por ejemplo, como la práctica 3-5? Práctica 3-5. Práctica ¿Sí? 3-5. ¿Le suena? Práctica 3-5. ¿Se recuerda esa frase? 3-5, práctica 3-5. Práctica 3-5. No. No. Y hay otra frase que dice, no lo puedo mencionar, no soy muy bueno en el inglés. Santa Claus is coming. Ah, ok. Sí, creo que esa canción fue una vez. Creo que íbamos. Ah, no. No sé si se refieren. Me imagino que alguno de los chicos pasó esa información ahí. Creo que o se refieren a un personaje muy querido por la banda o lo que nos pasó una vez en un desfile, en un navideño. No sé si... A ver, Cuéntenos. Ok, en un desfile navideño vamos y esa fue una canción que nos costó aprenderlo. Y cuando íbamos en el desfile la tocamos una vez. Porque la única vez que la tocamos nos equivocamos. Y yo era sumamente perfeccionista con eso. Entonces me imagino. la tocamos, se equivocaron. Los que viendo todos me miraron. Y ya sabían que después de ahí, todo cambiaba después de ahí. Fija regañada. Sí, entonces, o eso, o un personaje muy querido por los chicos de la banda, ¿va? Que mi querido amigo, el doctor Jacobo, ¿verdad? Que de Dios goce el doctor, ¿va? Un gran ser humano, un hombre que nos apoyó todo el tiempo, sinceramente él era la columna vertebral de la banda. Si yo le pedía algo, él ahí estaba para nosotros siempre estaba para nosotros. Y hay otra frase o otro concepto, Nachito. Nachito. Lo tienen bien estudiado. Bien créame. checadito, sí. Mire, ve, o Nachito nace por una alumna que teníamos que se llamaba Natalie, ¿verdad? Ya. Y pues había una alumna, yo era maestro guía de ese grado, y le decían los compañeros por molestar, le decían Nacho. Ella se llama Natalie, pero le decían Nacho. Nacho. Y ella pues decía, te mataré, decían ella. Pero era la manera de jugar de ellos, te mataré, decía. Sí. Rayos y centellas. Pero era parte de la broma. Sí. Y luego, una compañera que también ella le tocó viajar con sus hijas para Estados Unidos, tenía una niña que se llamaba Natalie. Y entonces a ella yo le empecé a decir Nachito. Entonces, recuerdo que en cierta ocasión, Nachito se puso muy mal de salud. Y la llevaron muy grave, en una situación bien delicada de salud. Con tan solo creo que tenía como unos 3 años. Y se la llevan. Y está interna en Tegucigalpa. Y los doctores pues estaban muy preocupados porque la niña estaba muy mal de salud. Y yo recuerdo que grabé un video cantando La Vaca Lola, porque era la canción favorita de la niña. Y grabé el video con mi piano cantando La Vaca Lola y se lo mandé a mi compañera. Y mi compañera se lo puso y cuando se lo puso, dice mi compañera que desde ese momento la niña cambió. Cambió y empezó a recuperarse. Cambió porque el creador así lo quiso, ¿va? Claro. Pero me imagino yo que también el escuchar la niña la canción que cantaba con su maestro, la motivó. Y pues esas son cosas que a uno lo llenan, ¿verdad? Que a uno lo llenan. A veces voy por la calle y me encuentro alumnos que he tenido. Hace poquito empecé a dar clases, tengo como 20 años en esto y me encuentro alumnos que me dicen, adiós, profe. Y yo, adiós. Y me preguntan los niños, ¿y quién es, papá? A saber, les digo yo. A ver, me he encontrado con estudiantes que me dan la mano, me saludan y yo los saludo amablemente y en la cabeza, ¿quién será? Y me quedan viendo ellos y me dicen, no se acuerda de mí, ¿verdad?
Sí. Entonces me toca decirles la verdad no. Y me dicen, soy fulano de tal, estudié en tal colegio, usted me dio clases de flauta o me dio clases de guitarra, me dio esta clase. Y creo que esas cosas cuando el alumno llega y lo saluda a uno con alegría, esas son las cosas por las que digo yo tengo que hacer mejor cada vez más mi trabajo y saber que ellos están ahí siempre viéndolo, uno se convierte en una figura pública, ¿va? Y por eso tenemos que ser ejemplo en todo el tiempo, durante todo el tiempo. Hablando de alumnos, Emerson, hay alumnos que dejan huella, sin duda alguna. Ya sea porque se hayan portado bien, porque hayan aprendido bien, o porque nos hayan sacado canas verdes. Resume en una palabra lo que representa para usted ese nombre que vamos a mencionar. Analícelo bien, ¿verdad? Y díganos en una palabra lo que representa o lo que significa para usted cuando mencionemos los siguientes nombres. Doris. Una palabra nada más. Sí. Hija. Doris era como una hija para mí. Todavía me encuentro con Doris y platicamos mucho con Doris. Recuerdo cuando Doris llegó a la escuela, la primera vez que la veo llegar y dice, Mister, yo quiero estar en la banda. Ella venía de otra escuela. Yo quiero formar parte de la banda. ¿Qué quieres tocar? No sé qué tiene. Trombón tengo. ¿Y qué es eso? No, trombón es lo que tengo, aquí está. Se lo pongo. ¿Y esto cómo se toca? Ok, ven y yo te explico. Y empiezo a explicarle la técnica y cómo sacarle sonido. Es aquel grande, ¿verdad? El grande que tiene la vara. Y empiezo a explicarle la técnica, cómo sacarle sonido y todo. Y la puse durante un mes exactito, frente a una pared, solo hacer nota larga. Mi intención era de agarrar una buena técnica, pero también era probarla si en realidad quería, porque el problema es que llegaban, se estaban una semana y miraban cómo era el ambiente y se iban, ¿verdad? Entonces, recuerdo a Doris, se metió en el trombón y empezó, se desarrolló de una manera increíble. Luego, Suriel, que era el que tocaba la tuba. Ajá, está bien, está bien. Suriel, que era el que tocaba la tuba, Ajá. se retiró. Y entonces yo le dije a Doris, porque la embocadura es casi similar. Y le dije a Doris, ¿vas a tocar la tuba? Yo me dijo, sí. Pero es que yo no quiero tocar eso. Es que no te estoy preguntando. Le dije, ¿vas a tocar la tuba? Y entonces ella se puso la tuba y me dijo, pero pesa mucho, no te preocupes, yo te voy a buscar a alguien. Siempre andaba alguien a la par de Doris tocando la tuba. Y Doris luego entró a Filarmonía y anduvo en una competencia en Estados Unidos. Y yo siempre se los decía a mis alumnos, todo el tiempo se los decía, la música los va a llevar a grandes lugares, los va a llevar lejos. Y recuerdo cuando vi una publicación que decían que Doris, una universidad de Estados Unidos, le otorgaba cierto porcentaje de una beca solo porque tocara la tuba en la banda de la universidad. Entonces cuando yo vi eso, yo iba en el carro, no lo olvido, cuando me lo mandan, lo leo, orillé el carro y lo primero que hice fue llorar. Porque yo siempre se los dije, la música los va a llevar lejos. Sí. Y continuando con estos nombres, así como dijo Felipe, una palabra, una frase, y que la reflexione bien, le vamos a dar otro nombre. Ajá. Freddy. Freddy Reyes. Un gran brother, un gran amigo. Con Freddy no compartimos mucho, porque el año en que yo llego, él se está retirando, él ya se está graduando. Entonces no hubo esa relación. Sí, esa relación. Y pues compartimos poco realmente, pero un buen amigo y un gran músico. Para mí uno de los mejores. Walter Reyes, mi amigo el negro. Le decíamos negro porque era chelito. Walter, como un hijo también, Walter.
Recuerdo cuando Walter llegó y me dijo, quiero tocar la percusión. Entonces yo lo vi y le dije, Walter, yo le di clases a Walter cuando estaba como en primer grado. Y Walter, con el permiso de Walter, ¿va? Él tenía hasta cierto punto cierta dificultad con el motor grueso. Entonces cuando empezamos con la banda, él me dijo, yo quiero tocar la caja. Y dije yo, esto le va a ayudar. Y le dije, bueno, Walter, yo te doy la caja, pero necesito disciplina. Y Walter era el padre de la disciplina, ¿va? Walter, yo le decía, usted va a hacer este ejercicio. Es que Walter hacía ese ejercicio. Es que Walter no era que me decía, ¿y por qué? No, él solo iba y lo hacía. Él nunca preguntaba por qué. Entonces creo que, aparte de como un hijo, es la disciplina en un hombre. Ahora le vamos a dar otro nombre. Esté preparado. Carlos. Carlitos Hernández. Creo que Carlos... sí, Carlos García. Perdón. Carlos García. Ay, el gran Carlos, me acaba ganas de Carlos. Carlitos, talento puro. Ah, ahí dije dos palabras, talento. Carlitos, talento. Carlos, es súper talentoso. Pero Carlitos es muy, en aquel momento, va, no sé ahora, pero se confiaba mucho del talento. Entonces, él muy bueno, buenísimo, pero se confiaba demasiado de que él sabía que lo podía hacer. Y yo no soy de los que, porque lo puedo hacer, es que yo me voy a confiar. No, yo soy de los que si lo puedo hacer, tengo que practicarlo aunque lo pueda hacer. Entonces, Carlito, talento. Gaby. También disciplina y talento a la vez. Va, Gaby Cuello, una niña muy disciplinada, muy talentosa. Hubo un año que se separó de la banda. Ellos para mí todos eran como mis hijos, todos. Y yo recuerdo que con las instructoras de Palillona siempre terminábamos peleados después de septiembre. Siempre peleábamos porque yo me peleaba por mis hipotes me peleaba con cualquiera, ¿verdad? Entonces, recuerdo que me peleé, no me peleé, sino que me resentí porque un año Gaby me dijo, ya no voy a estar en la banda, voy a hacer Palillona. Sentí que me cruzaron un puñal por mi corazón. No porque no quería que fuera Palillona, simplemente ella era una pieza fundamental en la banda. Bueno, continuando, tenemos a Suriel. Suriel, tipo jovial, talentoso, un gran artista, Suriel. Para mí un gran artista. Tal vez él no se dedicó a la música, pero cuando trabajábamos en la banda, cuando hacíamos los ensambles en la escuela, porque no teníamos solo el proyecto de la banda, ¿va? También teníamos el proyecto del ensamble, donde le metíamos batería, le metíamos bajo, le metíamos piano. Entonces Uriel era con el que yo me entendía en las cuestiones del bajo, de la tuba, siempre estaba con él ahí. Angie, mire, con Angie también convivimos poco. Ella sí era disciplinada. Lo que pasaba con ella era casi similar como Carlos, ¿va? Sabía que lo podía hacer y se confiaba. Y algunas veces ella era muy, como que decía, no lo puedo lograr, no lo voy a hacer. Era un tanto negativa. Y una de las reglas que siempre existió es
aquí es prohibido decir, no puedo. Va. Otro nombre, Mr. Breana. Brianna. Brianna fue una de las primeras integrantes que tuvimos. Creo que fue una de las primeras chicas en Choluteca, que yo recuerde, que me perdonen las demás bandas si estoy equivocado, en llevar una caja de golpe seco. Brianna. Y con ella también convivimos poco porque ella ya estaba por salir cuando yo estuve ahí, pero sí era disciplina también ahí. Tenemos otro nombre, Emerson. Jonathan. Jonathan, el gran Jonathan. Talento puro. Talento puro. Jonathan era súper talentoso con la caja. También disciplinado. Me sorprendía muchas veces. ¿Va? De hecho, llegó un momento que él era el líder de la percusión. Entonces me sorprendía por la habilidad como la había desarrollado. Otro nombre, si no le digo este nombre me demandan. Nicole. Nicole. Mi amiga Nicole, miren, ve. Nicole como una hija también. Me molestaban en la banda porque decían que yo tenía favoritos. Y decían que uno de ellos era Nicole. También decían que Gaby, que Samantha. Pero en realidad no. Simplemente ellas no daban motivo para castigarlas, pues. Los castigos que habían dentro de la banda. Sí. ¿Va? Recuerdo que ellos habíamos puesto una regla, porque nosotros practicábamos hasta en vacaciones. Y una de las reglas era que por cada minuto tarde que llegábamos, se sumaban 5 culucas. Y ellos amaban que yo llegara unos 5 minutos tarde porque también me la aplicaban. O sea, la regla era para todos, no solo era para ellos. Y ellos hasta se salían y todos sentaban y esperaban y estaban con el reloj en la mano viendo cuántos minutos había llegado tarde. Hay otro nombre, el último para aclarar, Jacobo. Mi mejor amigo en la escuela. Gracias a él, existe hobby musical, ¿verdad? El doctor fue una persona que siempre estuvo para nosotros ahí. Para mí, personalmente, él siempre que yo lo llamaba y ocupaba algo, él me decía, vení a la casa. Entonces, hubieron muchas cosas que no supieron. Dentro de la escuela no se sabían, porque él era mi amigo. Aparte de ser mi jefe, él era mi amigo. Entonces, ya por último, ya no nos mirábamos como empleado y jefe, ¿no? Sino que ya nos mirábamos como amigos. Ya era una cuestión más de hermandad que otra cosa. Entonces, él era mi mejor amigo. Y ya que habló dio el nombre de su proyecto, ¿qué representa hobby musical para su vida? Creo que estamos buscando estoy buscando estampar una marca y poder dejarles algo a mis hijos. El día que yo no esté, que ellos puedan seguir con el proyecto si ellos deciden. Si no, pues que se dedican a otras cosas, pero al menos que ellos sepan que su papá luchó para poderles dejar algo. Muy bien. Hablando de este proyecto, ¿verdad? Proyecto familiar. ¿Qué representa para Emerson la familia y Dios en su vida? Eso es... esa pregunta es un tanto complicada porque considero que la familia es un regalo que el Creador me ha dado, ¿verdad? Donde yo soy el administrador de ella. Entonces, para mí, mi familia es todo, mis hijos es todo. Al igual que la música, como lo decía, la música y mi familia son todo. Creo que sería por la única cosa que cambiaría la música, sería por mis hijos, por mi familia, por mi esposa y por mis hijos. Sería por la única cosa que yo cambiaría la música, ¿verdad? Qué bonitas palabras, ¿no? Qué bonitas palabras. Desde el corazón. Sin duda alguna. Y
cuando habla uno de la familia, creo que se vienen muchos sentimientos, se vienen muchas emociones. Y también me gustaría saber, Emerson, y que me contestara desde su corazón, ¿quién fue Peluche en la vida de Emerson Vázquez? Peluche, el hombre que me formó, el hombre que formó mi carácter, mi papá. El señor que decía esto es verde, aunque fuera azul, eso era verde. Pero yo en ese momento no lo entendía. Y cuando me decía, voy a hacer esto porque te amo, te voy a castigar por esto, yo no lo entendía y me decía, cuando seas padre te vas a dar cuenta. Y ahora que soy papá, me doy cuenta que todo lo que él hizo por mí era porque quería que fuera un hombre de bien. De hecho, yo me crecí en un momento bien complicado, porque fue el tiempo donde habían pandillas y todo. Y recuerdo que mi papá me decía, el día que yo lo mire con uno de ellos, ese día usted va a saber quién soy yo. Y él siempre me decía, si ellos le piden algo y usted tiene, déselo. No lo vaya a negar, pero no lo quiero ver con ellos. Entonces mi papá fue esa pieza fundamental en mi vida. El señor que siempre estuvo ahí era un señor muy rudo. Él era muy brusco, muy tosco. Y recuerdo que su último momento de vida, porque estuve con él ahí yo, antes no me gustaba hablar de esto porque era muy difícil para mí, ¿va? Yo estuve con él, de hecho él murió en mis brazos. Y yo nunca había escuchado un te amo de parte de mi papá. Y ahí yo le dije a él, yo te amo mucho, lo abracé y me dijo, yo también te amo. Entonces escuchar eso me quebrantó y empecé a llorar. Y él solo me miraba y me decía, te amo, te amo. Y me lo repetía. Salí del cuarto, luego regresé y pasó lo que tenía que pasar, ¿va? El creador pues tomó la decisión de quitarlo de este plano físico. Sabemos que él está en otra dimensión, que si queremos llegar ahí, vamos a tener que seguir sus enseñanzas para poder estar con él en algún momento. Si en este momento él estuviera aquí a la par de nosotros, ¿cuáles serían esas palabras que usted le diría? Que lo amo con toda mi fuerza y que gracias por todo lo que hizo por nosotros. Porque a pesar de sus limitantes, él siempre luchó por su familia, por sus 2 hijos. Nosotros estábamos de primero antes que cualquier otra cosa. Y él siempre me decía, él siempre nos decía a los 2, y a mí me decía, los hijos están primeros antes que todo. Recuerdo sus palabras, sus consejos, me decía, el día que usted se case, usted va a tener que saber que el día que usted tenga un hijo, usted va a estar con esa mujer el resto de su vida, aunque usted después no quiera, va a tener que estar ahí por sus hijos. Mire cuánto he luchado con su mamá yo, y aquí estoy con ella por ustedes, me decía siempre. Entonces creo que esas cosas son las que lo marcan a uno y son las que lo hacen recordar a él como, como ese hombre que a pesar de que como era él de rudo, lo que él siempre quiso fue enseñarnos a hacer el bien todo el tiempo. Disculpa, Sí. Gerson, ¿qué podría compartirnos mirando a la cámara aquellos hijos que de repente somos rebeldes o que también somos amorosos, pero que no hemos recibido un te quiero, un te amo de nuestros padres? ¿Cuál sería ese consejo que le podría dar a usted a esos hijos? Yo solo les digo a todos ellos, si usted tiene vivo a su papá, a su mamá, dígale que la ama. No espere que él se lo diga. Usted dígaselo. Que cuando usted lo haga, de él le va a salir luego. Lamentablemente hemos crecido en un mundo donde para el hombre es muy difícil poder expresar lo que siente. Yo he aprendido a poderle decir a mis hijos, a cada momento que puedo les digo, te amo, te amo, te amo. Y creo que esa cadena hay que empezar a romperla, ¿verdad? Hay que empezar a romper esas cadenas. A mis hermanos, tengo 3 hermanos, bueno, tengo 2 porque hace como 2 meses, hace 1 mes y medio perdí a mi hermano mayor. Y yo recuerdo que a mi hermano mayor una vez le dije te amo y se puso a llorar.
Bueno, sabemos que a veces hay momentos difíciles, Emerson, pero lo importante es que tratamos de hacer el bien siempre y que Dios siempre, siempre está con sus hijos. Y sabemos que Dios ha sido el que le ha provisto a usted la fortaleza para seguir adelante después de algunas situaciones que son algo complejas, pero Dios nos tiene acá y ahora tenemos a nuestros hijos y toca en ese sentido, pues toca luchar por ellos, tratar de ser buenos padres y estamos seguros que usted ha sido un muy buen padre y lo felicitamos por ello. Y eso es lo bonito, Gerson, de poder decir Sí. estas palabras en vivo, cuando las tenemos cerca, abrazarlas, amarlas. Dejemos el orgullo, dejemos el enojo, dejemos la ira, dejemos de estar cargando con aquellas palabras que nos dijimos hace mucho tiempo, que lo que hacen es que más bien nos alejan, ¿verdad? Y es mejor estar en paz, en armonía con nuestros amigos, con nuestros semejantes y con nuestra familia, ¿verdad? Y qué buen consejo que nos Claro, ha dado Emerson, sin porque fíjese duda que alguna. nosotros también como hijos nos cuesta decirle a nuestros Sí. padres te amo, a nuestra mamá te amo y creo que es muy importante tener este tipo de reflexión y usted está dando una gran enseñanza porque sobre todo a nosotros los hombres creo que el machismo Sí. a veces, Una cultura muy esa machista. cultura Sí. nos hace en cierta medida pues no ser expresivos, pero el hecho de que seamos expresivos demuestra fortaleza, Así de eso es. no hay duda. Y también me gustaría, Emerson, que me dijera con algunas palabras qué ha representado la vida de su mamá o la relación con su mamá, la manera como estuvo siempre con usted en la vida suya, en su desarrollo como músico, en todos los proyectos que usted ha emprendido. Sí, mi mamá ha sido mi paño de lágrimas todo el tiempo. Siempre ha sido mi paño de lágrimas, siempre he ido donde ella. Han habido ocasiones que ella no está de acuerdo con algunas cosas. Sin embargo, me dice, no estoy de acuerdo, pero te voy a respetar. Y, por ejemplo, ella de repente al principio era muy complicado conmigo porque, pues, nosotros actualmente lo que nos dedicamos a tocar música para el deleite del hombre, ¿va? Secular. No, música secular, no música religiosa. Entonces mi mamá es una señora muy, muy devoto en la iglesia. Ella va a una iglesia bautista y son muy conservadores. Ya se imaginan ustedes los bautistas, ¿va? Entonces muy conservadores y al principio no estaba muy de acuerdo. Pero ahora como que ya se adaptó, ¿va? Ya se adaptó, ya vio que de repente no puede hacer mucho. Yo simplemente le digo, mamá, es lo que sé hacer. Necesito traer la comida a mi casa. Entonces no me pidas que construya un edificio porque no, para empezar no voy a poder y si lo hago se va a caer. Entonces lo único que yo puedo hacer es hacer música. Y pues, pero ella representa esa mujer que a pesar de que muchas veces nosotros nos portamos mal, es esa mujer incondicional que siempre va a estar para nosotros ahí. Y ahora le voy a hacer una pregunta un poco más delicada. ¿Quién representa a Nolvia, su esposa, en su vida? Nolvia. Y si no, como dijiste Sí, vos, sí. si no la menciona, tiene Tenga problema. cuidado, tenga cuidado. Nolvia es mi mano derecha, ¿va? Es esa mujer que siempre ha estado ahí diciéndome, tú lo puedes hacer, hazlo, no tengas miedo, yo estoy aquí. Ella es Nolvia. Nolvia es la mujer que el Creador me regaló. Creo que los más grandes regalos que me ha dado Nolvia, sobre todo en este tiempo tan difícil, son mis 4 hijos. No cualquier mujer hace eso. Y ella me ha regalado 4 hermosos hijos. Y créanme que si volviese a nacer, la volvería a buscar. Yo creo que ella ya no me buscaría a mí, ¿va? Pero yo sí la buscaría a ella. Habría que preguntar. Ya se ganó una buena cena. Es importante también reconocer, Emerson, que en algún momento de su vida, ahorita pues podría decir que es muy temprano manifestarlo, pero que
quizás usted reconoce que Dios le dio ese talento, esa habilidad, igual a sus hijos, pero puede ser que en algún momento dado, en cualquier situación, usted también pueda alabar a Dios con sus instrumentos, ¿verdad? Con su talento, con el talento de sus hijos, con su familia. Alabar al gran Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, dando esas alabanzas, compartiendo con sus hermanos, con su familia. Sí, creo que bueno, yo tengo un concepto un tanto diferente para eso. Creo que si nos metemos en ese tema vamos de repente a extender tanto este podcast que después la gente no lo va a querer ver. Pero sí, mire, créanme que yo trato de mantener una comunión con el Creador. Profeso otro tipo de fe al que está acostumbrado del mundo occidental, ¿va? Yo profeso el judaísmo y pues tratamos de vivir como judíos en mi casa, y dentro de nuestras comunidades no está malo hacer lo que yo hago. Simplemente tenemos que saber seleccionar la música que vamos a tocar o que vamos a interpretar al momento de una fiesta. No soy músico de bares tampoco. Sí, no, Claro. Yo no soy músico de bares. Porque no me contratan, porque de repente no consideran que es un costo muy alto tenerme a mí en un bar. Entonces, soy un músico más que todo de eventos privados, bodas, 15 años, cumpleaños. selectivo. Sí. Entonces, ahora, yo tengo mi proyecto musical. Cuando alguien me dice, fíjate que... Pero el evento es cristiano, pero quiero que ustedes estén. Entonces yo les digo, no hay ningún problema. Y si me dicen, ya sé de una vez, Sí. hubo una persona que me dijo, pero fíjate que va a llegar el pastor y el pastor te conoce y no creemos que puedes poner a otro. Claro, por supuesto, yo tengo amigos músicos cristianos. Llamé a otro amigo, pues nos tocó hacer un presupuesto para poderle pagar a él y fuimos, pues, y tocamos. O sea, tocamos música cristiana también, no solo música secular. Sí tenemos muy claro que cuando vamos a un evento a tocar música cristiana, es música cristiana. No nos salimos de ahí, porque considero que ahí donde la Biblia nos dice que no podemos estar alabando a dos señores, pues. Sobre todo en ese preciso momento, no puedo estar yo haciendo una sola mezcolanza de música religiosa con música no religiosa. Pues la verdad que Tuvimos una muy buena conversación hablando de música, de familia, de educación, de educación, música, disciplina, castigo, culuca, de armonía, de amistad. Y queremos, para ya ir concluyendo con este segmento, Emerson, siempre nosotros acostumbramos a que nuestros invitados nos den su opinión respecto a este proyecto que hemos emprendido con la ayuda de Dios, Felipe y yo. Nos gustaría que usted nos diera su opinión de qué opina, que valga el juego de palabras, qué opina usted del podcast Reinicia tu Vida. Creo que es algo muy interesante cuando usted me dijo que si podía venir allá en diciembre, usted me lo decía. Sí. Y siempre le dije que de repente estaba ocupado, sí. Porque en realidad en diciembre es un mes que paso muy ocupado. Sí. Fui a ver algunos segmentos de algunos programas. A ver qué tal, dijo, a ver qué me decía. Entonces, yo considero que es un espacio muy bonito y lo felicito por la iniciativa. Gracias. Lo felicito porque imagínense con solo el nombre, Reinicia tu Vida, creo que es muy poderoso el nombre, ¿va? Y creo que espacios así son los que debemos de tener más, ya que tenemos tantas plataformas ahora para poder llegar y contar nuestras historias, ¿va? Sí. Porque es lo que hacemos aquí, contar nuestras historias. Y de una u otra manera poder reiniciar nuestra vida, como lo dice el tema del programa. Y creo que es muy bonito y hay que seguir adelante. Se van a venir problemas, se van a venir dificultades, no hay duda. Se van a venir un montón de cosas, pero la disciplina nos va a llevar a alcanzar el éxito. Y la disciplina vence en la inteligencia. También hay un dicho que así lo dice. Emerson, le agradecemos sus palabras. Vos y yo sabemos de que el fin de nuestro podcast, Emerson, es
también dar a conocer a personajes que en nuestra sociedad hacen buena labor, y usted es uno de ellos. Usted es un personaje dentro de nuestra ciudad que ha dejado un legado en muchos jóvenes, ha dejado un legado en muchos adultos ya, y créame que en ese sentido va a recibir la recompensa. Y usted está sembrando algo que dará frutos muy importantes, ya sea para usted o para su descendencia. Bien, si ha llegado hasta este minuto, pues queremos agradecerle. Esperamos que hayan disfrutado de esta charla, de esta plática, aquí con nuestro invitado Emerson Baca, en un episodio más de Reinicia tu Vida Podcast. Estamos muy contentos. Compartan este contenido si les ha gustado. Coméntenos, pueden dejar sus saludos ahí al Mr. Emerson Baca, y siempre pues traten de tomar lo mejor de cada episodio que estamos impartiendo hacia ustedes. Esto ha sido todo por este segmento. Muchas gracias, Emerson, y recordemos, siempre llegará el momento de que tengamos que reiniciar algo en nuestra vida para hacer cambios positivos. Que el Señor les bendiga.